Hola, mi nombre es Rita y te doy la bienvenida a mi canal Maya Maya Crochet. El día de hoy tenemos un nuevo proyecto y en esta oportunidad vamos a tejer este lindo conejito que ves aquí. Muy bien, como en los otros tutoriales vamos a comenzar dando la lista de materiales para después continuar con las instrucciones. Los materiales que necesitamos para tejer este lindo conejito son hilo de dos colores distintos. Este que tengo aquí de color celeste lo voy a utilizar para tejer en sí toda la cabecita y las orejas. Y este de color naranja para tejer la corbatita. El proyecto lo voy a realizar con una aguja de 3 milímetros. Necesitamos un poco de algodón sintético para rellenar el conejito. Necesitamos también un poco de hilo de tejer de color negro o hilo de bordar para hacer los detalles de la carita. Y si quieres ponerle color a las mejillas, necesitamos maquillaje o pintura de tela o pinturas pastel para realizar esto. Asimismo, necesitamos nuestras agujas para coser lana, marcadores de vuelta y nuestras tijeritas. Y ahora, con todos los materiales listos, vamos con las instrucciones. Comenzando con las instrucciones, lo primero que vamos a tejer es un anillo mágico. Dentro de este anillo mágico vamos a tejer 3 cadenetas. Estas 3 cadenetas se consideran el primer punto de los puntos altos que a continuación vamos a tejer. En total, dentro de este anillo mágico tenemos que tejer 12 puntos altos. Entonces yo ya tejí 3, voy por el cuarto y así te dejo tejiendo estos 12 puntos altos. Bien, terminados de tejer estos puntos, cerramos el anillo mágico y ahora vamos a cerrar el primer punto con el primero. Pues vamos a jalar un poco del hilo, lo llevamos para atrás de esta forma y ahora vamos a comenzar a tejer la vuelta número 2. En la vuelta número 2 vamos a tejer un aumento sobre cada uno de los puntos. La vuelta número 2 va a tener en total 24 puntos altos. Muy bien, terminada de tejer esta vuelta, vamos por la vuelta número 3. En esta vuelta vamos a tejer un aumento sobre cada uno de los puntos. Entonces, la vuelta número 3 va a tener en total 48 puntos bajos. Como has podido ver, todas las vueltas son cerradas. Terminada de tejer esta vuelta, el tejido nos queda así de esta forma y lo que vamos a hacer ahora es tejer una pieza completamente similar. Como puedes ver, aquí ya tenemos las dos piezas listas. Lo que tienes que hacer ahora es, mira, dejar esto así y cortar el hilo dejando una hebra bastante larga para después unir estas dos piezas con puntos deslizados. Y antes de unir estas piezas, lo que vamos a hacer es tejer las orejitas. Aquí yo ya tengo una de las orejitas listas. Y juntas vamos a tejer la otra pieza. Tomamos el hilo y vamos a tejer en primer lugar 8 cadenetas. No es necesario que sean muy apretadas. Es más, te recomiendo que las hagas un poco sueltas. Ahora voy a tejer una cadeneta adicional para comenzar a tejer los siguientes puntos. Voy a girar un poquito el tejido y mira, por aquí voy a comenzar a tejer en primer lugar un punto bajo, a continuación otro punto bajo. Si deseas, puedes marcar el inicio para que no haya ningún tipo de confusión. Muy bien, ahora me corresponde tejer una media vareta. Listo. A continuación tengo que tejer 3 puntos altos. Entonces voy a tejer el primer punto alto. Voy a la siguiente cadeneta para tejer el siguiente punto alto. Listo, 3 puntos altos. Y ahora una media vareta. Y para terminar, sobre la última cadeneta, voy a tejer 3 puntos bajos. Mira, voy por el primero, en el mismo espacio tejo el segundo y sobre el mismo espacio el tercer punto bajo. De esta forma puedo dar vuelta a esta cadeneta y continuar tejiendo. Ahora, me corresponde tejer una media vareta, después 3 puntos altos. Vamos por el primero, listo. 3 puntos altos y ahora una media vareta, listo. A continuación un punto bajo y para terminar en este último espacio voy a tejer un aumento de puntos bajos. Entonces tengo que tejer 2 puntos bajos. Voy por el primero y ahora tejo el segundo, listo. Y ya para terminar, lo que voy a hacer es comenzar a tejer un punto deslizado sobre cada uno de los puntos.
Estos puntos deslizados también te recomiendo que no los hagas muy apretados. Entonces mira, sobre cada uno de los puntos voy a tejer un puntito deslizado hasta llegar al punto de inicio. Listo, una vez que hemos terminado, cortamos el hilo y como te dije, de las orejitas también tenemos que tener dos piezas completamente similares. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es unir estas piezas para formar nuestro conejito. Entonces, voy a poner así estas piezas, revés de revés y derecho, derecho. Muy bien, entonces comienzo, voy al primer punto, que es este que ves aquí, y cojo indiferentemente cualquiera de los puntos de la otra pieza ya tejida, ¿no? Y vamos a jalar el hilo y vamos a tejer puntos deslizados. Entonces voy por el primer punto deslizado, mira, estoy cogiendo así de esta forma las dos piezas y cerrando con punto deslizado. También te recomiendo que en esta oportunidad no los hagas tampoco muy apretados. Voy por el tercero y lo voy a marcar para que todo sea mucho más claro. En total tengo que tejer 16 puntos deslizados. A ver, vamos a ver cuántos ya he tejido. He tejido 2, 4, 6, 8, 10, 11. Terminé de tejer los 16 puntos deslizados y ahora tomo una de las orejitas, indiferentemente, cualquiera de las que he tejido, y la voy a unir aquí. Mira, entonces introduzco mi crochet por aquí abajo, mira, por la orejita y por el punto de la pieza de atrás. Voy a jalar el hilo y tengo que hacer punto deslizado. Listo. Una segunda vez, pero la orejita la tengo que hacer que quede así, de esta forma. Mira, así como puedes ver, ahí tiene que quedar. Entonces introduzco el crochet, ubico aquí mi punto y jalo. 1, 2, ahora voy a hacer el tercer punto, siempre incluyendo la orejita, y ahora voy a hacer un cuarto punto. Listo. De esta forma la orejita la he unido con 4 puntos deslizados. A continuación voy a tejer 8 puntos deslizados. Terminé de tejer los 8 puntos deslizados, tomo la otra orejita y la voy a unir aquí. Y la tengo que unir así, de esta forma. Mira, así. Muy bien, entonces introduzco el crochet y como en la otra tengo que hacer en total 4 puntos deslizados, incluyendo la orejita, ¿no? Listo, he terminado de hacer los 4 puntos deslizados y mira, quiero que veas cómo va quedando nuestro proyecto. Muy bien, y ahora ya para terminar tengo que tejer 16 puntos deslizados. Bien, yo he avanzado tejiendo algunos puntos deslizados, pero ojo que tenemos que colocar el relleno antes de cerrar completamente esta pieza. Entonces, mira, todavía queda aquí un agujerito que no es ni muy grande ni muy chico y que me permite introducir el relleno antes de cerrarla completamente. Muy bien, mira, le he colocado una cantidad de relleno y ahora voy a continuar cerrando esta pieza. No te olvides que lo cerramos siempre con puntitos deslizados que no sean muy apretados. Una vez que cerramos el último punto, cortamos este hilo dejándolo un poquito largo para después esconderlo dentro del muñequito. Y ahora lo que vamos a hacer es acomodar el relleno. Muy bien, ahora que ya está, mira, ya no tengo hilos sobrantes, está ya bien cerrada nuestra cabecita de conejito. Vamos a hacer los detalles de la carita. En primer lugar vamos a comenzar bordando la naricita. Y para bordar la naricita llevamos el hilo de color negro para adentro. Y vamos a bordar, mira, primero una puntada aquí. Así central. Listo. Y ahora sí vamos a comenzar a bordar puntadas así, de esta forma. Mira, me voy aquí al medio de los puntos. Tenemos que hacer como un triángulo. Te lo voy a mostrar. Mira, esos son los 3 puntos o puntadas que me van a ayudar a formar la nariz. Entonces ahora tengo que solamente repasar y repasar sobre estas para formar la naricita de mi conejito.
Terminada de bordar la nariz, quiero que veas cómo ha quedado. ¿Ves? Así es como queda la naricita de nuestro conejito. Ahora vamos a hacer los ojitos, que simplemente son, mira, puntaditas. Son 2 puntadas a los costados. Ya hice el primero y de esta forma voy a hacer también la segunda puntada. Aquí. Primera y segunda. Y ahora ya llevamos este hilo para adentro. Y ya tenemos lista la carita de nuestro conejito. Lo que vamos a hacer ahora es tejerle la corbatita. Para tejer la corbatita hacemos un anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a colocar en primer lugar 3 cadenetas. Después tomamos la hebra, vamos al centro y tenemos que tejer en total 4 puntos altos. Voy por 2, 3 y 4. Ahora tejo 2 cadenetas, voy al centro del anillo mágico y cierro con un puntito deslizado. Todavía no he cerrado mi anillo mágico, por lo tanto voy a seguir colocando puntos dentro de él. Nuevamente voy a tejer 1, 2, 3 cadenetas y ahora nuevamente voy a tejer 4 puntos altos. Listo, ahora voy a tejer 2 cadenetas, voy al centro del anillo y cierro con un puntito deslizado. Jalo el hilo dejando la hebra larga para posteriormente coser esta corbatita en nuestro conejito. Y ahora sí cerramos el anillo mágico. ¿Ves? Lo hemos cerrado. Tenemos 2 hebras aquí y con estas 2 hebras, mira, lo que vamos a hacer es formar el centro de la corbatita. De esta forma. Listo. Y ahora sí podemos coser esta corbatita en nuestro conejito. Coser es súper fácil, solamente es cuestión de hacerle una que otra puntadita, uniendo la corbatita a la cabecita del conejito. Muy bien, ya le he cosido su corbatita. Mira qué bonito que se ve nuestro conejito. Lo acomoda siempre y ahora le vamos a poner un poquito de vida con este maquillaje. Entonces he raspado las pinturas pastel y lo que voy a hacer es ponerle aquí unos rojitos. El maquillaje le da un poco más de vida a nuestro conejito. Y ahora sí te muestro este trabajo completamente terminado. Como puedes ver, es un lindo conejito. Aquí tengo el conejito que te mostré al inicio de este video tutorial. Y ahora sí, antes de despedirme, te invito a que me dejes un like si te gustó este video tutorial, a que me dejes también escrito un comentario. De esta forma apoyas mi proyecto y me motivas a continuar compartiendo tutoriales gratuitos. Asimismo, si deseas, también puedes suscribirte a mi canal y activar la campanita para recibir una notificación cada vez que haya un nuevo video. Y ahora sí, me despido deseándote que tengas un excelente día, una excelente semana y nos vemos en un siguiente video tutorial.